Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum, el podcast? Me da mucho gusto que estén un día más con nosotros acompañándome en un episodio. Es muy grato estar con todos ustedes nuevamente y toda nuestra audiencia que nos escucha en Spotify, a través de YouTube y todas nuestras redes sociales. Bienvenidos, muchas gracias. Hoy tenemos un tema, como todos han sido muy interesantes desde el pasado, que agradecemos mucho su interacción, puedan estar con nosotros hoy en lo que es la función judicial. Uno de los temas que ha cobrado mucha relevancia en los últimos días, en los últimos meses, y hoy me siento muy contento de poder compartir también el micrófono con compañero y especialista en la materia, Maciel. Bienvenido, Maciel, ¿cómo estás? Hola, Marco, muy buenos días, gracias por la invitación y agradecer antes que nada a la licenciada, maestra y doctora en Derecho, Lorena, por acudir con nosotros y abrir un poquito de esa parte como ser humano para el tema de la administración de justicia. Obviamente hoy que postula para un cargo de los más importantes a nivel nacional, entonces es un gusto tenerla acá y de antemano pues decirle que se sienta cómoda y bienvenida aquí a nuestro, Así es, a nuestro espacio. justamente darle la presentación a nuestro invitado de hoy, que es justamente la doctora Lorena. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien lo menciona Maciel, es un gusto poder compartir toda su experiencia, trayectoria y que nos hable más y profundicemos sobre este tema con toda nuestra audiencia. Bienvenida, doctora, y nos gustaría que nos compartiera un poquito más acerca de usted para toda nuestra audiencia y nuestro público, que nos comparta un poco más de su historia, su carrera profesional y todo este tema que tiene que ver con la función judicial. Muchas gracias, muchísimas gracias, Marco, Maciel, y sobre todo al auditorio y al público de Tergum Podcast por darme esta oportunidad de platicar con ustedes, y me siento muy cómoda. Y para hablar de mí, pues te puedo decir que siendo muy niña, de repente dije quiero ser abogada. Y en mi familia dijeron, no, los abogados todo lo complican. Pero bueno, yo traía ese instinto, ese tema de querer hacer justicia. Siempre me molestaron mucho las injusticias. Entonces, desde chica las denuncié y bueno, ya llevo 26 años resolviéndolas. Y así surgió la idea de ser abogada y posteriormente, pues, ir a varios cargos, primero en el estado de Tamaulipas y posteriormente en la Federación. Doctora, y bueno, aquí tenemos entendido que, bueno, justamente parte desde la licenciatura en Derecho con la mención honorífica por TEC de Monterrey, también justamente los estudios de posgrado en Harvard y el doctorado en Sistema Penal Acusatorio, pero también muy importante mencionar que ha tenido pues participación como magistrada de circuito dentro pues justamente en el Poder Judicial, ¿no? Como en la Suprema Corte. Sí, mira, yo empiezo de hecho en el Poder Judicial del Estado. Después de esta licenciatura me invitan. Y el primer gran reto que me dan en mi vida fue el programa de modernización del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. ¿Y por qué fue un gran reto? Porque tenemos todavía, ustedes eran muy jóvenes, máquinas de escribir. Y entonces cambiamos a las computadoras. Y esto fue un impacto y un cambio estructural muy fuerte, porque pues, las mujeres y hombres del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas estaban muy acostumbradas a estas máquinas de escribir y la redacción de las sentencias. Una vez que implementamos eso, nos dimos cuenta que no era suficiente para agilizar la justicia en el Estado. Y entonces me nombraron directora de Informática, Estadística y Cómputo. Y ahí se crea por primera vez un sistema de digitalización de todos los expedientes a nivel Estado. Y esto es muy importante porque con ello agilizamos la justicia en el Estado de Tamaulipas. Posterior a ello me dan una creación y dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que recauda precisamente las posturas de remate y algunos otros conceptos, y la capitalización, por ejemplo, de intereses sirvió para realizar pues, cuestiones que tenían que ver con el interés social. Entonces ahí es donde empiezo a ver pues, prácticamente cómo desde el Estado podemos hacer algo, en este caso por los tamaulipecos. Y posteriormente voy a la Federación a través de concursos y estuve 14 años pues analizando asuntos y proyectando sentencias en materia mixta, es decir, en todas las materias. Y después de ello soy designada juez del Sistema Penal Acusatorio
primeramente en Colima como juez de control y enjuiciamiento, donde estás en una sala de audiencias y conoces la justicia de cara a cara con la sociedad, con las personas investigadas, con criminales, hay que decirlo, cuando hay una sentencia ejecutoriada, víctimas, asesores jurídicos, ministerios públicos y por supuesto el público que va a estas audiencias a ver cómo se hace justicia en nuestro país. Y ahí, bueno, obtuve una gran cantidad de experiencia, no solo a nivel profesional, sino sobre todo en esa sensibilidad para juzgar cada caso como si fuera el único, el más importante y el último de tu carrera. Posterior a eso, como tú dices, presidenta actualmente de un colegiado en materia penal y candidata en este momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra. Pues bastante interesante toda esta carrera que bueno, que va a ser muy grato que nos pueda compartir mucho más información. Y Maciel, no sé si en esta parte pudiera valer la pena empezar a hablar sobre la estructura de lo que es el Poder Judicial de la Federación un poquito más, ¿no? Para conocer. Considero que sí, Marco. En este caso, bueno, derivado de la reforma al Poder Judicial de la Federación, ha habido cambios tanto estructurales como en materia de la ley de amparo. En últimos tiempos, bueno, tenemos que en el mes de marzo se publicó la reforma a la ley de amparo, en donde hay diversas situaciones, pero en este caso me gustaría enfocarme a la estructura del Poder Judicial, que prácticamente va a cambiar en próximas fechas, y derivado de ello precisamente es que se van a dar las elecciones en el próximo mes de junio. En ese sentido, pues para poner en contexto a nuestros ciberescuchas, es importante decirles que el Poder Judicial de la Federación no solamente se compone a lo mejor de un juez, sino hay una estructura de la cual tenemos que apoyarnos para poder llegar a la administración de justicia. En este caso, bueno, podemos señalar que están los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de apelación, los tribunales colegiados de circuito, los plenos regionales, el tribunal electoral y obviamente pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal en el país y es en donde se ventilan los asuntos más importantes o que tienen mayor trascendencia o de interés para todos los gobernados, ¿no? En este caso de los ciudadanos. Como comenta la doctora Lorena, realmente el Poder Judicial realiza una función, pero es una función que tiene que apreciar al ciudadano como persona, y que es lo que en últimos tiempos con el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues van acogiendo en esa medida todos los asuntos que llegan, dándoles de cierta manera un tinte ya más humano como lo comento. Entonces, en ese sentido, sí nos gustaría escuchar a la doctora Lorena, pues a lo largo de esta conversación, que es vamos a llamarlos de esta manera, ¿no? De un ciudadano hacia una persona que es un ser humano también, y que obviamente con esa calidad va a enfrentar de cierta manera de llegar, obviamente ocupar un cargo como lo es el de ministra de la Suprema Corte, pues que nos va a dotar de ciertos criterios al ya ocupar ese cargo, porque son trascendentes sus resoluciones. En este caso, entonces, Marco, si gustas, igual no sé, ya podemos platicar ya más a fondo de estos temas. Claro. Doctora, justamente, ¿cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia dentro del sistema constitucional mexicano y por qué su función es esencial para la vida democrática del país? Sí, mira, esa es una pregunta bien importante y como que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes en la Suprema Corte y qué están haciendo? La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal de impartición en el país del derecho y de la justicia. Es la casa de la justicia. ¿Y de qué se trata esto? Pues se trata precisamente de conocer los asuntos en última instancia que llegan a la Corte y primeramente en cuanto al tema de protección de los derechos fundamentales de las personas y sobre todo en temas que tienen que ver con la actuación arbitraria de las autoridades. Pero también la protección de estos derechos aplicando la ley de manera correcta, analizando su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y finalmente, pues se convierte pues, en un capitalizador de estos derechos fundamentales de las personas porque potencializa todas estas estructuras que tienen que ver con su garantía y protección. Eso es lo que hace básicamente la Suprema Corte. ¿Y por qué yo estoy aquí? Porque a lo largo de
impartir justicia de manera correcta durante 26 años de experiencia, pues he visto cómo cada resolución que he realizado impacta positivamente en la vida de una persona. Y de eso se trata la justicia. Su verdadero poder radica en esta capacidad de transformar la vida de cada persona. Y en cada sala de audiencia y en cada expediente hay una historia de vida que es contada, y es una historia que tienes que resolver de la mejor manera posible desde el aspecto técnico, es decir, todas las capacidades intelectuales, pero también la sensibilidad y experiencia para juzgar. Y entonces ahí impactar positivamente y hacer esta transformación. Y pues de eso se trata, está en la Suprema Corte, de que con esta reforma tenemos obviamente un proceso inédito donde yo confío en que las personas con las mayores credenciales, capacidades y sensibilidad para juzgar vamos a ser elegidas y con eso transformar la vida de las personas en nuestro país. Ahora, doctora, ¿cómo justamente en este tenor de estar más teniendo un impacto justamente hacia la vida cotidiana de las personas, historias de vidas que se cuentan y que el papel de la Suprema Corte es eso, ¿cómo se equilibra entonces el papel técnico de la Suprema Corte hacia la parte del impacto social? Que es lo que hoy justamente es lo que ha causado mucho revuelo en todo este tema que se vive a nivel ciudadano. Le hablo desde la parte ciudadano, que es un tema de cómo nos impacta hacia la parte social y se equilibra la parte técnica de salvaguardar y dar justamente integridad a todos los procesos jurisdiccionales. Mira, Marco, es bien importante tu pregunta porque todos somos ciudadanos. Y yo he estado de este lado del escritorio y he estado del otro. Y por eso conozco la justicia desde sus entrañas. Y como lo dijo Séneca dijo, no hay nada más parecido a la injusticia que una justicia tardía. Y una de las grandes autocríticas que tenemos que hacer es que nuestros procedimientos siguen siendo procedimientos muy lentos, que dilatan mucho la cuestión de la justicia en nuestro país. Pero para responder tu pregunta muy específicamente y no irme por otro lado, te quiero decir que cómo impacta de manera técnica. Juzgar no es nada más decir estoy de este lado o estoy del otro, tengo esta convicción o tengo la otra. No. Juzgar es un proceso metodológico, argumentativo, intelectual, que es sumamente de una alta justificación y escrutinio técnico. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando tenemos un asunto en nuestras manos, primeramente hay que ver cuáles son los hechos. Esto fue lo que me pasó. Podemos estar hablando de, por ejemplo, una violación. Esto fue lo que pasó. Cuando ves los hechos, entonces los analizas, porque lo que te llega, por ejemplo, en un expediente puede o no ser la verdad, pero tratamos de que se acerque más a la verdad de esta forma. Analizas los hechos, los cuestionas, analizas también, por ejemplo, si hay asimetrías de poder cuando estamos hablando de perspectiva de derechos, y después de esto dices, bueno, pero ¿qué pruebas tengo? Y bueno, pues tengo esta prueba, tengo esta declaración, esto no lo tengo, ¿sí me explico? Sí. Ya cuando tienes todo eso objetivamente empiezas a valorar. Y entonces, después de todo este escrutinio jurídico, llegas a una determinación. Y con ello, pues entonces se empieza a hacer una determinación, una resolución en justicia. Esto sería la parte técnica a grosso modo. Realmente es una metodología muy importante. No se trata de que yo te diga, es blanco o negro. En una universidad me preguntó uno de los estudiantes, ¿y si tenemos el interés superior del menor y el interés de un adulto mayor, cuál vale más? Y yo le dije, no, esto no es de que si es blanco o negro. Esto es de analizar el caso en específico, hacer todo lo que te comenté, llevarlo al mayor escrutinio posible y entonces resolver. Y lo social, ¿en qué impacta? Pues es que impacta en que siempre tienes una persona física o moral que está inmersa. Incluso, yo siempre he dicho, desde la Corte tenemos que agilizar todo esto, incluso traer una figura que a mí me parece estupenda en el país de Colombia, que se llama estado de cosas. Yo le llamaría en México el estado de la realidad social. Y entonces, cuando hay un problema que está afectando a toda la sociedad mexicana, que estamos promoviendo amparos y demandas en todos lados, y hay un desgaste económico, de recursos humanos, jurídicos, de tiempo, la Corte debe atraer esos asuntos en este estado, pues, de realismo social y determinar en un precedente obligatorio, pues, cómo se va a resolver este tema. ¿Por qué? Porque esto se transforma en una política pública que además tiene
una ejecución, porque la Corte si algo tiene que cuidar es el cumplimiento de sus sentencias. Claro. Una Corte que no hace cumplir sus sentencias no sirve para nada. Interesante. Bueno, sí. en este caso, Marco, me gustaría comentar también que las resoluciones que emiten los titulares de los órganos judiciales, pues constriñen, ¿no, doctora Lorena? Entonces, en ese sentido, aquella resolución que emita la propia Corte o alguno de los órganos que acabamos de mencionar, ¿obliga realmente a las autoridades para beneficiar a la sociedad? ¿Tienen esa fuerza vinculante? Sí, si estamos hablando de precedentes, sí. Actualmente la Corte pues tiene 10 integrantes, pero septiembre vamos a estar trabajando ahí 9 personas, ya estoy decretando, 5 ministras mujeres y 4 ministros varones. Y entonces aquí, cuando las votaciones se tomen por 6 de los integrantes de la Corte, van a conformar un precedente. El precedente en materia de derechos humanos es obligatorio y vinculante para todo el país. Y con esta figura que yo te comentaba del estado de la realidad social, pues debemos impactar como política pública, ejecutar y hacer cumplir estas determinaciones. Además, hay mecanismos para hacerlo. Y pues esto no solo tiene un impacto nacional, sino que refleja a nivel internacional que estamos democratizando una Corte, que estamos además haciendo justicia en nuestro país. Por eso siempre mi propósito de vida ha sido servir para hacer justicia. No solo por el servicio que tenemos que dar, sino porque uno sabe para qué sirve y para qué no sirve. Y en mi experiencia de 26 años, yo considero que soy una persona que sirve para hacer justicia. Excelente. Creo que es una de las cosas que siempre, como desde este lado, y hablo en ciudadano, que no estamos y no conocemos justamente toda esta parte de cómo se imparte la justicia y cómo son los procesos técnicos, a veces nos aislamos también de saber y entender, y algo que no conocemos pues nos hace tener miedo o ser resilientes a un cambio como hoy se está viviendo. Y justamente una de las preguntas, doctora, que nos hace llegar previo a este programa, nos preguntaban, y me gustaría leerla textual porque se me hace muy interesante. Una de la constante radica en la siguiente pregunta y preocupaciones que la gente menciona. Es frente a los frecuentes cambios de las institucionales, ¿cómo afectan la autonomía de la Corte? O sea, hay una preocupación de cómo se están afectando la autonomía de la Suprema Corte. ¿Cómo puede esta institución blindar su independencia sin aislarse del pueblo al que sirve? Pues eligiendo a las personas correctas. Y en este caso, a las personas que tenemos capacidad para juzgar, sensibilidad para hacerlo, pero sobre todo una trayectoria impecable. Y de entrada, pues el recurso humano que está conformando la Corte es el más importante. Por eso podemos blindar que vamos a elegir, que el pueblo elija a las personas que realmente representen estos intereses honestos, íntegros y congruentes con una realidad social. Y es ahí donde blindamos, porque mira, tenemos 3 poderes que son autónomos e independientes, Marco. Pero no estamos peleados. Tenemos que coordinarnos, yo propongo una Corte colaborativa, por ejemplo, donde en ciertas cuestiones o asuntos que se lleven a ella, pues también entremos en coordinación con los otros poderes del Estado, porque al final del día somos un solo Estado mexicano trabajando para las mexicanas y los mexicanos de este país. Y eso nos tiene que quedar muy claro. No estamos peleados, sino armonizamos obviamente toda nuestra eficacia, toda nuestra integridad para dar un mejor resultado en materia de justicia, hablando de la Suprema Corte, a la ciudadanía. Y lo social siempre va a estar inmerso. Un país que no se preocupa por su gente y que la justicia realmente no sirve, entonces, pues al final del día no es un país como lo es México, que es un país fuerte, que es un país resiliente, que si salimos de asuntos sumamente complejos o situaciones que tienen que ver con terremotos o temblores y salimos adelante, pues cuanti más ahora que estamos hablando de una reforma que lo cambia todo. Cambia la forma de la legitimación de las personas que van a estar como integrantes de la Suprema Corte, de las personas juzgadoras a nivel nacional y por supuesto estatal, pero también cambia la forma de construir justicia. Y lo más importante, el significado real
de la justicia en nuestro país. Muy bien. Ya eso es lo que le estamos apostando. Exacto. Sí, bueno, a mí me gustaría puntualizar y qué comentario tan acertado. El poder para su ejercicio se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y en relación a la pregunta que hace Marco, que viene de la audiencia, se dice cómo se garantiza esa independencia, y quiero pensar que esta pregunta o cuestionamiento surge después de que en los medios a veces se señala, ¿no? Si los otros poderes están seleccionando candidatos para poder llegar a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación, pues pueden inmiscuirse en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué tan autónomo e independiente puede ser? Entonces, en ese sentido, la pregunta ya no las acaba de contestar. Obviamente el Poder Judicial tiene que seguir siendo independiente, claro, y autónomo, ¿no? Completamente. Pero para lograr eso, a lo mejor, ¿cómo podríamos garantizar de cierta manera? Sé que es un poco compleja la pregunta, pero ¿cómo podríamos garantizar que siga existiendo esa independencia entre los poderes, precisamente porque vienen algunos candidatos seleccionados de los otros, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta está en este momento, pues, que se pueda contestar, ¿no? Yo creo que se puede contestar, pero quiero entenderla bien. Al final del día, todos los que estamos siendo propuestos por algún poder de estos tres que conforman nuestro Estado mexicano: legislativo, ejecutivo o incluso el judicial, en los términos en que se hizo. El pueblo es el que va a elegir a las personas. El gran reto, por ejemplo, es para gente como yo, que somos apartidistas, que somos personas que nos hemos dedicado al estudio, que nos hemos dedicado a prepararnos para este cargo, que tenemos una trayectoria impecable, pero sobre todo somos gente íntegra y congruente, pues es llegar. Y es aquí lo que estamos haciendo. Gracias a la oportunidad de participar en este tipo de charlas, que nos escuchen, que nos conozcan, y es un gran reto que esto lo podamos lograr en 60 días, queremos ser elegidas personas con las credenciales y con la sensibilidad y la honradez y honorabilidad para juzgar. Entonces, a eso le estamos apostando, a confiar que en este proceso podemos ser elegidos personas como yo, que de ninguna forma tienen comprometida una autonomía de criterio con nada ni con nadie, y que al final del día nuestro propósito siempre ha sido servir para hacer justicia. Y eso es a lo que le estamos apostando. Y llegando, obviamente, a la Suprema Corte, pues mantener nuestro valor y valores que hemos mantenido, en mi caso, por 26 años. Y que además, fíjate, cuando uno está en una sala de audiencias, por ejemplo, y tienes asuntos de un gran alto impacto, sobre todo en delitos que tienen que ver, por ejemplo, con organizaciones criminales, ¿qué es lo que te sostiene durante estos 26 años de carrera? Hacer las cosas como deben de hacerse. Yo, por ejemplo, te puedo decir que nunca he requerido de escoltas, que afortunadamente mi trabajo siempre ha sido íntegro, honrado y de cara a las mexicanas y los mexicanos y a la gente que va a una audiencia, en una sala de audiencias, o simple y sencillamente a una sesión pública en un tribunal colegiado. Eso es lo que nos mantiene: la firmeza, la rectitud y el valor y los valores que uno trae consigo. Y por eso estamos apostando a que vamos a ser elegidos para la integración de esta nueva Corte. Lorena, ahorita que mencionas justamente esta parte de la integridad, también hay que decirlo, la realidad que ataña al tejido social es que hay una fuerte percepción hacia la parte de corrupción en bastantes instituciones. Aquí, ¿qué medidas o cómo se está proyectando el rol o el papel de la Suprema Corte, o en este caso ocupar un cargo dentro de todo este proceso que a la ciudadanía pues le garantice que justo esta tranquilidad, esta congruencia, esta rectitud en el actuar, dado que sí hay una fuerte percepción hacia el tema de corrupción en muchas instituciones en las que se ha depositado una confianza como pueblo, como ciudadano? ¿Cómo hoy lo estás viendo, Lorena, de todo este panorama que de alguna manera puede afectar justamente desde la elección, la votación, el criterio de elección, ¿no? Lo que bien mencionaba también Maciel, de que a lo mejor los candidatos están puestos por justamente un poder, etcétera. Pues mira, definitivamente sí puede haber una percepción de corrupción.
No podríamos hablar de una corrupción en sí, porque entonces tendríamos que decir, bueno, aquí está el caso, aquí están las pruebas, aquí está la circunstancia. Y a mí me parece que es un tanto incongruente cuando hablamos de corrupción y somos parte del sistema. Y entonces lo criticamos, pero nadie dice qué hicimos para que no existiera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué? ¿Fuiste cómplice o cuál es la situación? Entonces, por eso lo que yo estoy proponiendo es pues una política de cero tolerancia a la corrupción, como ha sido siempre mi caso y mi actuar, y obviamente vuelvo a insistir que la gente nos conozca, que a través de ustedes y que a través de estos medios de comunicación conozcan nuestras trayectorias, que indague quiénes somos y que no tenemos lastres y que no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino estamos dando la cara y de frente. Obviamente no somos tan conocidos como nos gustaría, pero este es el propósito de este tipo de entrevistas. Cero tolerancia a la corrupción es completamente fuera de contexto que desde la máxima casa de servir para hacer justicia tengamos casos de corrupción. Entonces, mi tema es que desde ahí empecemos a limpiar la casa y que con esta circunstancia se replique en todos los tribunales del país. Ahora, con esta reforma también, pues se va a tener un tribunal de disciplina que va a estar analizando precisamente y evaluando el actuar de cada una de las personas juzgadoras. Incluso yo propondría algo más, fíjate. Yo propondría la evaluación por primera vez de las ministras y de los ministros a través de una corte que escucha, a través de un programa donde las personas puedan decir, oye, me parece que esta ministra no está explicando bien lo que está haciendo en una sesión. ¿Cuándo se ha hecho eso? Y bueno, vamos más allá, ¿no? Me parece que en este caso tenemos ahora en la reforma también que puede haber sesiones públicas donde hay opiniones y se puede llevar expertos ahí a opinar. Vamos a escuchar a la gente, vamos a hacer que la gente no solo proponga cuestiones y evalúe, sino que también forme parte de las decisiones más importantes en materia de justicia que se toman en este país. Y esta política de cero tolerancia también tiene que ver con lo que es realmente la percepción de corrupción, Marco. Porque si tú buscas en el diccionario, corrupción es un mal manejo del poder. Y aquí puede encuadrar todo. De hecho, en el Código Penal no tenemos un delito que diga esto es corrupción, tenemos hechos de corrupción y vienen todos los artículos correspondientes. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque actualmente en el Consejo de la Judicatura tenemos una unidad de investigación que se llama UJIRA. ¿Qué pasa con la UJIRA? Que ahora en la reforma va a ser la OIRA. Así son los términos. Se supone que esta unidad investiga cuando hay una mala actuación o una actuación irregular por una denuncia que tenga que ver con alguna persona juzgadora. Pero yo llamaría corrupción también al hecho de que los asuntos no se resuelvan. ¿Sí me explico? Si yo, por ejemplo, Maciel es juez y yo advierto que tiene una forma de trabajar que cae en alguna hipótesis, entonces yo lo puedo denunciar, entonces va y se denuncia y se empieza una investigación. Pero ¿qué pasa si Maciel se queda ahí años en la investigación? Yo a eso le llamaría más corrupción, ¿sí me explico? Que a lo que nosotros tenemos como una percepción. Porque la sociedad no sabe si Maciel es un juez honesto o no, pero tampoco Maciel se encuentra en un área de certeza y certidumbre jurídica, porque no le han resuelto, porque a lo mejor fue una denuncia que no tenía los aportes o las pruebas suficientes, o simplemente fue una denuncia que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que reforzar, y eso es lo que quiero hacer en una corte colaborativa, es decir, como ministra de la Suprema Corte, que se refuerce que estas medidas, primero, tengan una persona que tenga la capacidad de investigación. Y entonces cuando tengamos ahí personas que realmente investiguen, se resuelva esta denuncia contra Maciel y la sociedad sepa si realmente tiene un juez honorable o tiene un juez corrupto que tiene que salir del sistema. El tema de resolver los asuntos desde casa me parece sumamente importante para lograr lo que de alguna manera en una autocrítica es una de las graves irregularidades o equivocaciones que hemos tenido como institución. Y no solo acercarse a la gente, sino también transparentar todo lo que se hace de cara a la ciudadanía. Claro, y involucrar a la ciudadanía como parte de lo que nos mencionas, creo que eso también suma mucho valor a estas propuestas de cambio que se quieren lograr con justamente estas reformas. Maciel,
¿Tú tienes algún otro comentario extra justo para enriquecer esta parte o que la doctora nos pueda compartir? Bueno, Marco, me gustaría señalar algo, ¿no? La sociedad últimamente ha perdido la confianza en los órganos administradores de justicia, y hablemos en general de los estatales y federales. Entonces, en ese sentido, ¿qué debería hacer el Poder Judicial de la Federación para recobrar esa confianza de la sociedad y que ésta se sienta con la convicción de que el día de mañana que tenga un asunto que ventilar en los juzgados federales o los tribunales federales, diga, estoy seguro de que me van a resolver de la mejor manera? O sea, ¿qué tendría que hacer el Poder Judicial en este caso? Y obviamente partiendo desde la Corte, ¿no? La Corte, ¿cómo va a hacer permear, quiero pensar, valores, entre otras situaciones, para darle una cara diferente a la sociedad, ¿no? ¿Qué haría en este caso Lorena? Le voy a hablar de Lorena. Pues yo haría lo que he hecho desde mi trinchera toda mi carrera profesional. Dejar la inacción del pasado y empezar a acercarnos a la ciudadanía y ser evaluados. Y ahora te explico cómo, porque me encanta cómo de repente todo el mundo dice, pues ahora vamos a hacer así y ahora vamos a hacer así, pero no dicen cómo. Entonces yo creo que ahorita ya hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Acercar la Corte a la ciudadanía. Yo tengo una de mis acciones que se llama la Corte en tu comunidad. Es decir, una Corte ciudadana y que rinda cuentas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sacar a las ministras y los ministros de ese edificio de mármol y vamos a llevarlos a todas las comunidades. Y entonces la gente, saqué esta propuesta en mis redes, síganlas por favor, a ver si hay oportunidad sí, con gusto, de transmitirlas. Con gusto las compartimos. ¿Y dónde van a llevar a cabo eso? Me preguntó alguien. Y yo dije, pues en las casas de la cultura de la Corte. La Corte tiene casas de la cultura en todo el país. Pero si no te gusta, ¿por qué no vamos a universidades? Pero si no te gusta, ¿por qué no vamos a las plazas públicas? ¿Y por qué no vamos a las comunidades indígenas de nuestros pueblos originarios? Porque cuando se resuelve un asunto de la Corte que tiene que ver o involucra a los pueblos originarios, ¿lo hacemos en su lengua? Te pregunto, Marco. No, realmente Maciel, ¿tú ves las sesiones de la Corte? Tú sí se me hace que eres bien estudioso, ¿no? Sí, las ves todas. Sí las veo, no todas, pero sí tengo Yo la pregunté oportunidad de eso en un congreso que tuve y alguien me dijo que no, que porque no les entendía. Mira, ¿cómo vamos a acercar la Corte a la comunidad? Las sesiones de la Corte, ¿dónde se llevan a cabo? ¿Cómo se transmiten? No, Maciel, tú eres muy fifí, te lo voy a decir cómo se transmite. En el canal judicial y en canal judicial, ¿pero tú pagas por ese canal judicial? No. Claro que sí, es un canal de paga. Lo que pasa es que ustedes ni lo ven. Porque no tienen televisión con antenita. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que hay que cambiar es eso, que se transmita en una televisión abierta. ¿Sí? Y luego todavía te voy a decir otra cosa. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen televisión? ¿No lo podemos transmitir en radio? ¿Y qué pasa con las personas que son la gran mayoría de nuestro país? Pues no tienen ni televisión ni radio. Entonces, hay que llevar la Corte a estas comunidades. Yo pregunté también, oiga, a una persona que fue a pedirme información en una de estas pláticas que he tenido y me dijo, y ahí lo tenemos grabado, es que sabe que es la primera vez que conozco al candidato. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, mire, yo voto, pues voto por esto, por lo otro, pero pues nunca he conocido al candidato y ahorita estoy conociendo a la candidata, a ministra. Y me dio mucho orgullo decir, hombre, pues qué bueno que nos conocimos, porque es importante que la gente, el pueblo, conozca a sus ministras y ministros. Pero más importante es que las ministras y ministros conozcamos a la gente. Y después de ahí, sus necesidades diferenciadas. Porque no es lo mismo juzgar desde Pino Suárez a juzgar desde la realidad y desde la experiencia. Y eso hace ya un gran cambio. Y bueno, como propuesta también tengo el uso de la inteligencia artificial para que estas sesiones sean también pues, redactadas de manera sencilla, de manera fácil para que todos las podamos entender y hacer que las ministras y ministros expliquen lo que están haciendo, porque o usan lenguaje muy técnico y rigorista que nadie entendemos, o simple y sencillamente la logística de la Corte es tan compleja que cuando dicen
¿Cómo votan por el considerando de la mitad de la cuarta parte? Ya todos nos perdimos. Entonces, todo eso es lo que acerca la Corte a la comunidad. Y esas son las ideas que yo he mantenido en toda mi vida profesional. Acercarme a la gente, encuentros universitarios, conversatorios, obviamente desde la trinchera. Y por eso quiero llegar a la Corte, porque me parece que es un escenario mucho más poderoso para poder hacer un cambio estructural. Las grandes y profundas transformaciones se llevan a cabo por quienes tienen el valor de construirlas. Y pues yo quiero seguir construyendo, Marco. Excelente, Lorena. Ahora, en este tenor de lo que comentas y nos compartes, el tú postularte justamente a ministra de la Suprema Corte, pues bueno, de entrada lo que nos transmites y lo que vemos es una gran responsabilidad que vas a tener en caso de ser parte de la Corte, pero también me gustaría que nos compartieras cuál es la visión de Lorena en un contexto actual del país hacia este rol de ser ministra en la Suprema Corte. ¿Cuál es esa visión que tienes de este rol hoy en día, pero con el contexto actual de justamente lo que está pasando en nuestro país? Pues mira, como te estoy diciendo, Marco, yo he estado de este lado del escritorio y del otro lado, entonces sé perfectamente que una de las grandes equivocaciones es una justicia tardía. Entonces ahí mi principal plataforma es la simplificación de procedimientos burocráticos. Además, una mejora regulatoria en todos los acuerdos que tienen que ver con la Corte y el Poder Judicial. ¿A qué voy? Nos regulamos por acuerdos generales. Si tú vas, por ejemplo, al portal Alex de la Corte, no encuentras nada actualizado. No encuentras estadísticas actualizadas, no encuentras estos acuerdos. Si vas a la página del Consejo, pasa lo mismo. Entonces, necesitamos hacer una mejora regulatoria y simplificación de procedimientos. Ahora que vamos a trabajar en pleno en la Corte, porque ya estoy decretando, tenemos que hacer que la Secretaría de Acuerdos no esté esperando a que lleguen los otros expedientes, sino que y que se relacionen los asuntos, mandarlos a pleno, porque ya no vamos a trabajar, o sea, ya no se va a trabajar por parte de la Corte en sala, sino que nada más se va a hacer en pleno. Entonces, muy importante agilizar todos estos procedimientos. ¿Qué tengo como visión? Pues una justicia que tenga y que reconozca la igualdad de oportunidades para todas y todos. Que todos en este país podamos tener las mismas oportunidades para llegar a ser ministra de la Suprema Corte. ¿Por qué no? Porque al final del día, si yo llegué sin familiares, sin madrinas y padrinos, sin contactos, sin referencias, simple y sencillamente me fui haciendo. Te digo que mi mamá me dijo, por favor, piénsalo 2 veces, no te conviene. Y yo llegué, imagínate lo que pueden hacer nuestras estudiantes de Derecho, por ejemplo, y nuestros estudiantes de Derecho. Imagínate lo que pueden hacer abogados que tienen tanta experiencia para llegar a una Suprema Corte o a cualquiera de los poderes, o hacer la chamba desde donde se tenga que hacer. Yo creo que México es un país donde siempre estamos mejorando. Es un país fuerte, entonces yo veo una Suprema Corte y una visión de nuestra justicia fuerte, sólida, pero que, como se dice, cuando se hace a la mexicana, se hace muy bien y se mejora día con día. Eso es lo que yo veo como visión. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Maciel, ¿algo más que podamos aprovechar aquí con la doctora? Pues sería interesante desde tu punto de vista también como especialista ahondar un poco más. Ok, bueno, al inicio hablaba yo de la estructura de los órganos que imparten justicia de cara a la sociedad, ¿no? En este caso, pues ya hablamos de los órganos correspondientes. Pero ahorita, digamos, como retomando 2 puntos que acaba de comentar la doctora Lorena, habla del tema de que ahora los juzgadores, pues obviamente si te portas mal, vamos a llamarlo así para ponerlo en contexto de la sociedad, pues si el juzgador se porta mal, ahora va a poder ser sujeto de un procedimiento ante un tribunal de disciplina judicial, que es de los nuevos órganos que van a integrar también al Poder Judicial de la Federación. Eso por lo que hace al tema de la corrupción que acaba de tocar. Y por otra parte, el tema de eficientar la administración de justicia, pues obviamente también va a depender ahora de otro órgano también que va a sumar, que va a ser el órgano de administración judicial, ¿no? Que estos órganos no van a impartir justicia al exterior, ¿qué quiere decir? A la sociedad, pero van a hacer una función que va a resultar fundamental. ¿Para qué? Para que quien ocupe un cargo en el Poder Judicial se porte de mejor manera, por así llamarlo, y por otra parte de dotar de recursos
a los propios órganos. ¿Para qué? Para que puedan implementar las medidas correspondientes, como dice la doctora Lorena, pues bueno, abrir a lo mejor el canal judicial, porque nosotros pensamos, a lo mejor Marco y yo, ¿no? Sí, en el sentido de que ustedes sí. es gratuito, pero no, si realmente nos cierto. ponemos a pensar es que el internet hoy en día, pues en algunas zonas es gratuito, pero hay zonas en donde no. Sí, la mayoría pero no nosotros tiene a lo mejor acceso. yo me atrevo a decir es gratuito porque estás en la mente que ya es cotidiano manejar el internet, Claro. te metes al canal judicial, pero es cierto, o sea, realmente no hay en televisión abierta esa posibilidad de que el ciudadano pueda accesar. Es que yo te estoy hablando del ¿No? 80% de la población Sí, en exacto. México. Entonces, yo te estoy hablando del 80% de la población en México, no de la privilegiada del 5%. Y cuando ustedes me decían, es que, ¿cómo van a hacer esto? Pues queremos llegar también al 80%. Claro. O sea, agradecer a ustedes que de alguna manera nos invitan, nos conocen y nos dan esta plataforma, pero en esta independencia, que no es indiferencia, queremos llegar al 80% también de la población y que conozcan nuestras trayectorias. Sí, que conozca más de la impartición de justicia, como bien, yo creo que es un punto muy, muy importante el poder tener esa apertura para toda la sociedad y que realmente conozca cuál es la función judicial, que es el tema que hoy en día nos trae a esta mesa de diálogo. Entonces, en ese sentido, digo, me parece una muy buena opción de poder abrir la puerta para que la sociedad conozca, porque no solamente la administración de justicia tiene que ver con ese 5%, Claro. sino que en muchos casos las resoluciones de la Corte y de los órganos inferiores, jerárquicamente a esta, pues emiten resoluciones que también trascienden tanto a la población indígena, a comunidades, a grupos vulnerables en condiciones de vulnerabilidad. o en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, creo que es muy acertada esa propuesta y yo creo que va a ser muy, muy apta para que la sociedad realmente conozca qué hace el Poder Judicial de la Federación y cuáles son las funciones. No digo que no lo hagan, pero de cierta manera se ve limitado, ¿no? Para todos. Entonces, en ese sentido, yo nada más quería hacer ese pequeño énfasis, ¿no? En esta última. Y si me permites añadir, Maciel, siempre han existido estos procedimientos, ¿eh? Siempre han existido. Yo te comentaba de la OJIRA, que investiga conductas que tienen que ver con hechos de corrupción de las personas juzgadoras. Lo que yo te decía como autocrítica es, bueno, ¿y resuelvan rápido o los tienen ahí los asuntos? Para que ni la sociedad tenga certeza, pero tampoco el juez que está de alguna manera también enfrentándose a todos estos asuntos, y que esa independencia no es indiferencia, es muy importante. Entonces, por eso tenemos que tener jueces que tengan esa capacidad de decir, si hay una situación que fue denunciada, pues que se resuelva, que se investigue y se resuelva, para entonces tener al juez o no tenerlo, porque también no puedes tener al juez juzgando asuntos tan importantes, a la persona juzgadora, con un estado de incertidumbre. ¿Seré o no seré? ¿Sí me explico? Claro, sí, Las cosas sí. tienen que transparentarse por primera vez en nuestro país y bueno, eso, yo planteo esta corte nueva, renovada, con un nuevo rostro, con dejar atrás la inactividad del pasado, la complicidad, decir, vamos a llegar y vamos a llegar rompiendo todas estas barreras, porque yo quiero pensar que el resultado de esta reforma, apostando por que los mejores perfiles con las mayores sensibilidades para juzgar y sobre todo experiencia, vamos a llegar y vamos a hacer una transformación profunda. ¿Sí me explico? Eso es para mí lo más trascendente de todo esto, porque al final del día no tenemos una varita mágica que nos diga va a funcionar súper bien, va a funcionar más o menos, va a haber una curva de esto, va a haber una curva del otro. Lo que yo planteo como apuesta es decir, vamos a llegar y vamos a demostrar que funcionó. Claro. Por eso es una gran responsabilidad y un gran compromiso, y por eso yo siempre lo digo, mi compromiso con las y los mexicanos, 24 horas contigo. Y ese es precisamente mi número en la boleta lila, que es la primera boleta de este catálogo que vamos a tener ahí para poder votar este 1 de junio. Y pues yo diría, vota 24. Si consideras que la integridad, la coherencia, el valor y los valores son importantes, vota 24. 24 horas contigo es mi compromiso. Y una corte renovada, una corte eficiente. Pues justo, yo iba a preguntar justamente esa parte, pero bueno, ya nos las compartió Lorena. Muchísimas Es que me gracias. dio pendiente que no me dijeras. No, y dije, no. Tengo que decirlo. No, es muy importante justo, porque si estamos hablando en este tenor de la candidatura y bueno, todo esto, también conocer, porque otra de las cosas que
de este lado también como ciudadanos desconocemos es eso, cómo va a ser justamente ese proceso y cómo podemos encontrar a nuestros candidatos o poder saber quién es el candidato que realmente voy a darle mi voto y mi confianza justamente a través pues de sus propuestas, ¿no? Que en este caso a lo largo de la plática nos queda claro, Lorena, las propuestas desde el uso de la tecnología como la inteligencia artificial hasta realmente sensibilizar y estar muy profundo con el pueblo y con los mexicanos y las mexicanas, pues bueno, nos queda claro que traes un rol muy humano, que es algo que muchas veces, como lo decía Maciel, vemos a las instituciones como órganos, como entes que son un edificio o que son un cúmulo de personas que tienen acceso a ciertos privilegios que cuando de verdad nos vemos en una situación de tener que tocar o tener un contacto con los procesos judiciales, nos sentimos realmente en otro mundo, ¿no? Entonces creo que hoy algo muy loable de lo que estás postulando, pues bueno, es este acercamiento con el pueblo, con la ciudadanía, ¿no? Creo y también que eso va a trascender. Para gente así, tengo los módulos de atención ciudadana como una de mis acciones más importantes también. Mira, me han preguntado mucho, es que soy mamá soltera, mamá autónoma y en una reunión que tuve con personas de escasos recursos, pero además la señora María tenía esquizofrenia y tenía Parkinson. Ustedes van a ver eso, porque pues todo está documentado, por eso le digo a la gente, los invitamos a que nos conozcan. El INE tiene el programa Conóceles. Pero, por ejemplo, a veces es muy complejo, también nos dicen, porque son muchos candidatos. Y María me decía que tenía un problema jurídico y no sabía cómo enfrentarlo, además de todas estas cuestiones que te he comentado. Y yo le decía a María, mira María, una de mis acciones es realizar, y por esto surgió esta idea, módulos de consulta ciudadana. Que cuando la gente llegue a algún tribunal, juzgado y por supuesto a la corte, que es la casa de la inclusión, tengamos una persona que te pueda atender, que te pueda direccionar y que te pueda decir, oye, tu asunto, María, está aquí, tu asunto está allá, déjame y te refiero. A ver, Marco, si llega, o Maciel, si llega una persona con, vamos a pensar, discapacidad auditiva, ¿quién lo atiende? En toda tu carrera. A Marco no le pregunto porque es más joven, yo creo. No es cierto, Marco. A ti, si has ido a algún juzgado, a un tribunal, sí, ¿a quién atiende? ¿Quién atiende a una persona que tenga una discapacidad auditiva? Sí, la realidad es que las mismas personas administrativas que están para todos es igual, o sea, yo no he visto. Y no hay nadie que te atienda, o sea, tú tienes que andar buscando, sí, es correcto, a ver dónde está el expediente, a ver qué es lo que tienes que resolver ahí, o buscar un abogado. Sí, ¿Sí me explico? Que sea el traductor. Pues deja tú el traductor, no solo el traductor, sino el que te entienda, el que sepa cuál es tu caso y luego te lo lleve y te lo resuelve y luego te cobra. Entonces ahí en esta corte colaborativa que yo te estoy comentando, también quiero que se implemente un impulso a la Defensoría Nacional. Porque en mis redes, congruentemente con lo que estamos haciendo, ya desde hace muchos años, ustedes verán que yo he anclado estas redes sociales en menos de un minuto explicar a la gente una tesis, una jurisprudencia. ¿Cuáles son sus derechos? De una manera sencilla, de una manera simple, en menos de un minuto, porque cuando la gente sabe cuáles son sus derechos, sabe cómo exigirlos. Y entonces en los inbox nos dicen, oye, mira, yo fui golpeada por mi pareja ayer, ¿qué puedo hacer? O yo tengo una cuestión de una pensión alimenticia que no me pagan, ¿me puedes ayudar? Y ya me ponen ahí, oye, Lorena, ¿me puedes ayudar con esto y me puedes ayudar con lo otro? No podemos resolverles los asuntos porque posiblemente incluso esos asuntos pueden llegar a los tribunales, pero sí direccionamos, sí hacemos una asesoría. Y entonces me he dado cuenta que es lo que la gente necesita. La gente necesita a alguien que de primera mano lo reciba, lo escuche, lo atienda, pero sobre todo lo comprenda. Porque cuando estamos inmersos en una cuestión que desconocemos, pues precisamente se vuelve un tema de no denunciar. Platicaba yo con algunos estudiantes de Derecho y el tema era violencia de género y delitos sexuales. Y resulta ser que el secretario ejecutivo tiene una estadística que dice que en casos de violencia, del 100%, solo el 5% de las mujeres denuncian. Y espérense tantito. ¿Por qué no denuncian estas mujeres?
también tenemos en esta estadística que es principalmente por 2 cosas. La primera, no le damos importancia. No, hombre, nada más me empujó. No, hombre, nada más me golpeó tantito. La cachetada, mira, con maquillaje, ya, se me quitó. ¿Sí? Entonces, no le damos esa importancia y normalizamos la violencia en este país. Pero la segunda causa es porque los trámites son muy engorrosos y hay un maltrato, no lo quiero juntar, de la autoridad. Entonces, me cuentan las chicas que llegan y la gente del Ministerio Público que está ahí, o la secretaria o la oficial, les dice, ay, es que usted no se ve lo suficientemente golpeada. Pero no se ve que usted sea de esas personas que puede golpear a alguien. No. Y luego viene también la situación cuando son hombres. ¿Cómo crees que un hombre va a ir a denunciar que lo golpeó la pareja? Porque entonces empieza todo este tema de estereotipo de género de que, ¿cómo un hombre? Eso me pasó en el estado de Colima, que pues no lo atendían al señor. Y lo que pasa es que pues un hombre completamente educado, íntegro, intachable, tranquilo, que pues tenía una violencia moral en casa y pues era golpeado. Pero la violencia de género no existe para los hombres. Cuando realmente hablamos de perspectiva de género, y no solo es una metodología de apoyo a la mujer, sino también a los hombres, también a los adultos mayores, también a niñas, niños y adolescentes, siempre y cuando haya una asimetría de poder. Entonces, me parece que todas estas cuestiones son muy importantes de difundir, fortalecer, obviamente, la capacitación de las personas juzgadoras en estos temas, porque se lo pregunté a varios abogados y todo el mundo me decía, no, la perspectiva de género nada más es para la mujer. Y no. Y también fortalecer esta difusión, pero sobre todo esta igualdad sustantiva y material. Es decir, que todo esto no se vuelva un discurso, que se vuelva una realidad. Y pues esta ha sido mi realidad desde hace 26 años. Y ahora quiero llegar a la Corte para poder tener la oportunidad de que esta realidad se expanda a todos los rincones del país, incluso con una Defensoría Nacional que llegue a todos los rincones de manera itinerante. Pues Lorena, muchísimas gracias de verdad por todo esto que enriquece mucho el conocer y el saber del por qué pasan todas estas cosas. Y estamos llegando justamente a los últimos minutos de nuestro podcast. Me gustaría saber y abrir micrófonos, Maciel, Lorena, para poder ir finalizando con algo más que nos quiera compartir Lorena de justamente este proceso. Nos vas a compartir tus redes sociales, por supuesto, para conocerte un poquito más y darles difusión. Maciel, igual saber si por ahí podemos ir cerrando en estos últimos minutitos. Bueno, yo quisiera cerrar con un último comentario. Por la plática tan amena que se da, entiendo que no basta con la experiencia profesional o los títulos que tengas para ocupar un cargo, ¿no? Cualquiera de los rubros del Poder Judicial de la Federación. Y siento que tiene que ver, aparte de eso, un complemento la vocación. Y creo que en este caso yo percibo que esa parte se da de manera natural, porque al final del día estás metida en los expedientes, pero no solamente en eso, sino que también conoces a la persona por lo que hemos logrado apreciar. Y en ese sentido, también cuando hablas del tema de la labor judicial, te diría yo, el juzgador ¿tiene horario? Porque tú decías 24 horas. 24 horas contigo. No tenemos horario. Mira, si un juzgador va a pensar que va a trabajar 8 horas, está perdido. Yo fui juez del sistema acusatorio, fui pionera. Empecé desde jueza administradora, jueza de control, jueza de enjuiciamiento. Y me topé ahí con algunas personas que me decían, oiga, es que ya es mi horario. Y yo, oigan, es penal. Es penal, o sea, no es de que, imagínate que encierren a Marco y, ay, no, el juez está en su horario de comida, Marco. ¿Sí me explicó? Sí. Y es que lo quiero consignar, dice el Ministerio Público, y el juez diga, no, pues yo estoy comiendo. No, es inmediato. Mira, como jueces del sistema penal acusatorio, que es actualmente un sistema oral implementado en nuestro país, que ya ni es nuevo, ya está casi que consolidándose, y tenemos que además ser muy firmes en que se consolide y no se desnaturalice. A mí me llamaban a las 3 de la mañana. Hay una intervención de comunicaciones.
El Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que son 6 horas, hasta 6 horas para resolverlos. Yo sí le dije a mi equipo de trabajo, soy muy exigente, le dije, yo voy a resolverlos en 2. Para mí, un cateo, una intervención de comunicaciones, cualquier técnica judicial en ese sentido que les llamamos, no puede resolverse hasta las 6 horas. Se pierde el tiempo, se va la persona, ¿sí me explico? Se te va el cateo, por ejemplo, ya te dejan la casa sin nada. Entonces, la justicia es 24 horas. Y además, como yo lo digo y lo voy a repetir, mi compromiso con las y los mexicanos, 24 horas contigo. Porque esto se trata de servir para hacer justicia. Y si no lo entendemos así, esto no funciona. Yo te estoy hablando de la materia penal, pero todo es importante. Actualmente nos llegan asuntos con alerta Amber, con cuestiones que tienen que ver con una inmediación que tiene que ser resuelta de manera impresionantemente rápida. Si no, esto ya no sirvió para hacer justicia. Y pues yo quisiera terminar de verdad esta plática con ustedes y agradecerles su tiempo, su paciencia, sus preguntas, su interés en personajes como yo, que yo siempre lo he dicho, la popularidad es un tema, el prestigio es otro. Y yo quiero pensar que en esta elección el prestigio va a ser un tema sumamente importante y las trayectorias íntegras e impecables para que la gente el 1 de junio se levante a votar. Y en este caso, pues que se levante a votar en esa planilla lila, que va a ser la primera planilla de ministras y ministros. Del lado izquierdo vamos a estar los nombres de las personas que estamos postuladas a este puesto con casillas. Y en este caso, pues yo te invito a votar por el número 24. Ahora sí que con ello, con tu apoyo, con tu elección, vamos a poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con eso transformar positivamente la vida de las personas en este país. Y mi compromiso, 24 horas contigo. Lorena, pues creo que con eso podemos ir cerrando. Maciel, agradeciendo mucho y que nos compartas. Y bueno, ya lo saben, ya nos los comentó aquí Lorena, dónde pueden encontrar, dónde puede estar ese voto, si es que a ti te hace sentido congruencia o coherencia con lo que justamente nos comenta y nos comparte Lorena. Maciel, pues algo más que agregar antes de despedirnos de nuestro público. Digo, a mí me encantaría seguir todavía aprendiendo un poquito más, pero bueno, tenemos ya el tiempo encima. Sí, bueno, antes que nada agradecer la invitación, Marco, por pues obviamente para poder participar en este diálogo, y a la doctora Lorena, pero sobre todo a la gente que nos escucha, ¿no? Y que claro, pues realmente es un tema trascendental. Yo los invito a que reflexionen, a que puedan pues informarse al momento de poder emitir un voto. En el mes de junio, es el 1 de junio. Doctora. 1 de junio. 1 de junio, votaciones en este proceso inédito que lo cambia todo y lo decide todo. Exacto. Entonces, en ese sentido, sí reitero mucho, ¿no? Sí hay que informarnos, hacer un voto consciente y obviamente, como dice Marco, ¿no? Si la doctora Lorena llegó a hacer clic con alguno de ustedes, pues adelante, ¿no? Ahí está el espacio que ella brinda para decirles, soy Lorena, estoy en el número que ella acaba de comentar, y pues obviamente son libres de pero dilo más, y el número 24. El número 24. Sí, 24. Mi compromiso, 24 horas contigo. Sí, en ese sentido, pues adelante, ¿no? Entonces yo agradezco de nueva cuenta y bueno, sobre todo volver a invitar a la gente que pueda informarse y votar en este 1 de junio. Así es, doctora, pues muchísimas gracias a nombre de Tergum y Tergum el Podcast. Le agradecemos mucho el habernos brindado a usted, a su equipo de trabajo, este espacio en su agenda y poder conectar con nuestra audiencia, que estoy seguro que agradece mucho este tipo de acercamientos justamente con los candidatos o los postulantes, porque es rara vez, justo lo que nos comentabas en este ejemplo que te pasó, que podamos tener un contacto humano más allá del burócrata o del papeleo, sino que conozcamos a la persona justamente para hacer no un juicio de valor, sino realmente un voto consciente, como dice Maciel, y poder, pues bueno, conectar realmente con aquellos que nos van a estar representando en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todo ustedes. tu equipo. Vamos a compartir aquí, por supuesto, tus redes sociales, por favor, para que vayan a visitar, conozcan más
de las propuestas, de todos estos casos que nos comentaste a lo largo de la plática, para que los puedas compartir. Los vamos a dejar aquí en las descripciones de Spotify y YouTube. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado una hora más. Les agradecemos mucho que puedan estarnos acompañando. Recuerden estar escuchando todos los jueves. Estamos en Spotify y YouTube. Les vamos a dejar aquí las redes sociales y si gustan conocer un poquito más, les vamos a dejar aquí también los datos de contacto del equipo de trabajo de la doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Maciel. Gracias. Gracias, Maciel. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.